Quiero preguntarle a la senadora, ¿cómo ve lo que está ocurriendo? Primero sobre la inseguridad. Claramente los tuits no resuelven los problemas. Entonces, en lugar de ocuparse el presidente de ver cómo hace como gobierno nacional para ir a trabajar con una provincia que está llena de argentinos, independientemente a quién votaron, hace un tuit. Entonces, la verdad que el presidente, además con la exageración de la intervención, estamos viendo últimamente que al gobierno nacional le gusta ir por los márgenes de la Constitución. Entonces, la verdad que no se resuelve, porque a la gente no le importa si es intervención o no es intervención, si es gobierno nacional, si es local. La gente votó al gobernador de la provincia de Buenos Aires y la gente votó al presidente. Lo único que tienen que hacer es trabajar juntos para que no maten gente todos los días. ¿Sería eso? Sí. Kirchnerismo, Enemigo favorito. Claro, sí. Enemigo Como favorito. claramente, Senadora, por eso a mí hacía lo mismo. Claramente lo que dice Gonzalo es, claramente el gobierno ha decidido hace mucho tiempo que su enemigo íntimo al que tiene que levantarle el precio todo el tiempo, desde decir la quiero en el cajón hasta ahora, es el kirchnerismo. Claro. Ahora, no le sirve a nadie, más que a ellos dos en su contienda electoral, porque la gente no le sirve. Porque tampoco creo yo que la conferencia de Kicillof haya sido que la foto de todos esos políticos juntos a la gente le haya dado tranquilidad, seguridad. Pero no. desde el punto de vista de bajar los problemas de la delincuencia, cero. cualquier tema sirve para la campaña permanente. Es eso. Es eso. Es que todo hecho, que en vez de generar política pública, lo que genera es una oportunidad para posicionarse en vísperas de un año electoral. Exactamente. Y el Bueno, gobierno es sí, parte de eso. Que supuestamente se vendió como que no era parte de eso, el gobierno claramente es parte de eso. Sí, y al haber propuesto al hijo, ya es parte de eso. El juez más de la carta que el hijo. Ya me voy a ocupar. Bien. Ya me voy a ocupar. Podemos ir. Yo sé lo que usted piensa. Los cantores, los niños cantores de Viena no están acá, podemos ser desprolijos. Estuvo cuando Mauricio Macri propuso si la Cámara también la había tomado porque pasó un caso similar. No, Sí, no, no. pero lo Después que pasa- no, que no, la pero fue licencia no se la Era como tomaron. senadora. Fue diferente. Presidenta de la Comisión de Acuerdos. Sí. El caso de Mauricio es completamente distinto, pero que está mal también. Coincido. Ahora, a la pregunta tuya es, ¿y si el Senado rechaza los dos mensajes? Que haga lo que quiera. El Senado el lunes empieza en funciones y tenemos los dos mensajes. Si el Senado rechaza los dos pliegos de los dos jueces nombrados por la Corte, por decreto, este es el problema de ir por los márgenes de la Constitución. ¿Qué Algo pasa? Explíquennos Y a en el todos caso y que- expliquen por qué es importante hablar de algo que parece un tema lejanísimo. que me parece importante, que en el caso de García Mansilla no tuvo despacho de comisión. O sea, es clave esa El diferencia. hijo sí, claro, es una diferencia. En términos Explique cronológicos, más allá que le fácil, tengo- Diego, es muy que simple. la comisión de acuerdos dentro del Senado tiene que precisamente antes hacer un despacho favorable. En términos técnicos, No, no es cronológicos, favorable. No es favorable. Sí, a ver, senadora. No, es que el mensaje de Mansilla, igual que el del hijo, se pueden tratar en el recinto Sí. con 2/3 y es más rápido lo del hijo. Sí, Porque pero tiene dictamen y lo rechazás el, rápido. el tiene miércoles el aparece un dictamen con 9 firmas de está bien. Mansilla. Digo, están los dos en las mismas condiciones. Cuando vos vas por la banquina, por el margen de la Constitución, algo que tiene que tener certeza jurídica e independencia jurídica, como son los jueces de la Corte Suprema, los puso en una situación primero de a tiro de decreto y después supongamos que la semana que viene, el Senado rechaza los dos pliegos. ¿Puede pasar eso? Sí. Sí. Siguen siendo Pará, jueces. entonces, Poder decimos, el puede. PRO, No, no, no. que senador del PRO, ¿qué va a hacer? No hablo por senadora del PRO. Pero ¿cómo, señora? No. Usted es senadora del PRO, No, hable por senadora del PRO. Porque tanto los dos candidatos tienen al interior de todos los bloques distintas opciones. Te lo cuento yo, que y ya yo no no puedo. hablo de lo... Hay tiempo para que todo. no puede. Ahora somos usted paga una, lleva 1 hora y media. Que no puede Tenemos ya. todos, dale, adelante. No, y ya lo dejo a Gonzalo. No hablo de los candidatos en su capacidad de idoneidad, sino hablo de que el mecanismo que está utilizando el presidente va por los márgenes de la Constitución y son peligrosos. Pero no hay márgenes. O estás adentro de la Constitución o afuera. Y el decreto está admitido. ¿De qué Después margen se verá está? ¿Del lado cómo- de afuera sí. o de adentro del margen? Claro. Está yendo casi afuera, porque De afuera. digo, si el miércoles, es el miércoles importante. son rechazados, el gobierno Pero está dice bien. que duran en sus cargos hasta el 30 de noviembre. Gonzalo. No, en los hechos, lo que la senadora no puede responderte, la entiendo porque política, la única senadora del bloque de la senadora Tagliaferri que acompañó el pliego del hijo es la senadora Ávila. Por lo cual entiendo que el resto del bloque debería ser consecuente con lo que hizo la semana pasada.
Ahora, yo tengo una pregunta más rudimentaria y Lamentablemente la ley de ética pública no ha sido reglamentada adecuadamente. Decime, No, esto no debiera no, pero pasar. a ver, Guadalupe, ¿no es raro que decir, hola, ¿qué tal? Yo soy Ariel, ¿te hablaron de mí? ¿Cómo? Soy Ariel Lijo. Te voy a vender mis servicios. Acá tengo perfume. ¿Qué le gusta a tu marido? eso sí está mal. Ahora, sí es cierto que la Constitución es sabia. La Constitución dice que para nombrar las autoridades de los miembros del tercer poder tiene que haber consenso entre el Poder Ejecutivo y el Senado, que son las provincias. Con lo cual lo lógico es que los jueces o los candidatos se presenten frente a eso, que es distinto a lo que planteas vos. Eso es, eso es la falta de la ética pública. Ahora, el ir a la audiencia, el presentarse, el contar sus antecedentes y que el gobierno se ocupe de conseguir los consensos para que todo el país esté de acuerdo con esos candidatos en términos de idoneidad, es lo que la Constitución te pide. Pero después yo escuché esto. El Senado peronista histórico, porque siempre fue de mayoría peronista, nombró los jueces. Escuchás de algunos políticos esto. No les gustan los jueces que hay, adivinen quién los nombró. Fernando Iglesias te dice esto. ¿Tiene razón? ¿Te llamó Para a vos o no? promocionarse él. En el caso mío, soy presidenta de la Comisión de Acuerdos, con lo cual hablé con los dos candidatos para explicarles el proceso. ¿Cómo? ¿Me puedes contar, pero lo que no todo? Pero lo más que puedes. No, sí, todo. Contá todo. ¿Cómo es? Te llaman por... Porque No, nos no, queda como... Siempre hablamos como de la ¿Cómo es? ¿Te llaman por tele? ¿Cómo es una conversación? No, en cuanto a los dos fueron enviados sus mensajes, con los dos me comuniqué, me he reunido para explicarles el proceso, para ponerme en contacto con alguien, para explicarle qué días va a llegar las cosas, cuándo tienen que Pero venir. ¿cómo le tomás la materia idoneidad? ¿Qué le preguntás? Como en una entrevista laboral. Eso fue la audiencia, esa fue la audiencia pública. Hubieron pública. 400, más de 400 preguntas hechas por la ciudadanía, se le leyeron todas y después cada uno de los senadores, miembros de la comisión y todos los demás, le han preguntado a los dos un montón de cosas. A García Mancilla le preguntaron, por ejemplo, si él aceptaría asumir por decreto y él dijo que no. Bueno, No, dijo que no estuvo de acuerdo en Ese que es el los... primer acto como juez de la Corte mintiendo. ese es el proceso. Sí. Sí. Y después los senadores, que son miembros de la comisión, deciden si acompañan o no el dictamen. En el caso del doctor Lijo tuvo las firmas, el doctor Mancilla no las tuvo. ¿Hubo preguntas, por ejemplo, que no fueron contestadas, que no les gustaron y cambiaron el voto? Digamos, ¿cuán vinculante es ese cuestionario? ¿O ya medio está escrito si entra o no entra? No es un cuestionario, es una así, cada senador va opinando y pensando, y de hecho pasó un montón de tiempo entre ese proceso y no traer. ¿Por qué? Porque no tenían los acuerdos. Ninguno de los dos candidatos fue al recinto a ser votados porque ninguno contaba con los dos Y ahí tercios. viene el gobierno, dicen, ven, la Argentina está destruida y no tenemos tiempo que perder, y lo tenés al Senado yendo en el carril de la derecha a 30 por hora. No corresponde. Bueno, No, porque yo te tampoco estoy corresponde. traduciendo Es una- a mi manera lo que dice el gobierno. Tenemos que usar los decretos porque, Lo que no quiere- digo, pero tus amigos El gobierno se cree... liman las uñas. ¿Qué pasa? Si él el problema es, hay que entender, si el gobierno propone un candidato que no tiene el consenso del Senado, Claro. no pasa. puede ser juez de la Corte, lo dice la Constitución. Pero No necesita el rechazo ahora soy el explícito. gobierno. No necesita el rechazo explícito. Por eso el gobierno, por eso yo digo es que va por la banquina, Claro. porque insisto, que nosotros estemos discutiendo, con esto corto, que estemos discutiendo hace 10 días qué pasa, si no pasa, si está bien, si lo vota el Congreso en contra, si dura hasta el 30 de noviembre, si dura hasta el 1 de marzo, te demuestra que no tienes certeza jurídica. Y la Corte Suprema necesita certeza jurídica. Y además, supongamos que no nos retiran los pliegos, duran hasta el 30 de noviembre. ¿Después qué pasa? ¿Lo vuelve a nombrar por decreto? ¿Manda los mensajes? ¿No los manda? Claro, una locura. ¿Y eso qué significa? No tiene independencia jurídica, porque están a tiro de que el presidente los renueve o no los renueve. Estamos frente a una situación muy compleja en términos O constitucionales. sea, no tienen independencia dos jueces que entran por decreto si no lo En certifica, comisión, sella y por firma el decreto Senado. siempre. Hoy a tiro de avión Aviones. llegaste en 2 Son minutos. ¿Qué circunstancias decía que- ahora? Vos no, pusiste- Sí, una cara. te vio muy bien, No, bueno, Luciana, pero- que hiciste cara de perrito de lunetas. Sobre el hijo y porque ¿Qué? el gobierno insiste. con No, el hijo. los nombres que circularon fueron en un momento de mucha tensión, donde en el Senado estábamos iba a llevar una sesión para el doctor Lijo, no estaban los votos, el gobierno circuló mediáticamente una serie de nombres de forma tal de decirle a los senadores, miren, ¿es Lijo o es cualquiera de estos? Que tenían otras características. Fue una operación de prensa que duró Ahora,
10 ¿Qué segundos. quiere decir? Que no eran candidatos Claro, reales. No eran reales. ¿Y por qué el Era una hijo, presión. Guadalupe? ¿Por qué el hijo? ¿Por qué el hijo? Desconozco. ¿Por qué la insistencia del gobierno al hijo que están cuestionando? Ahora, igual es sugestivo que... ¿Qué? La verdad que ahí desconozco. Hay que preguntarle al gobierno. El hijo es el más cuestionado, pero a su vez es el que logró pasar el... Digan, ¿por qué estamos hablando de la Corte Suprema, que parece algo abstracto, nadie sabe bien, dónde qué, que ahí en tribunal? ¿Por qué es importante la composición? Para mí, porque en realidad todo lo que el gobierno haga por fuera de la normalidad, esta Corte Suprema, que está a tiro de decreto de ellos, le va a decir que sí. No es lo que puede pasar, es lo que, no es lo Dame que un pasó. ejemplo. Eliminar, por ejemplo, la entrega de medicamentos oncológicos en la Argentina. Tarifas. Tarifas. Pero sin pará, audiencia DNU pública. 70. Van- DNU 70. ¿Cuál es el reforma mega laboral? DNU? Mega DNU de mi ley de diciembre de 2023. Claro. Ahí tienes un caso, por ejemplo, reforma laboral. El DNU 70 que quedó un montón de cosas en el La tintero. No, perdón, está vigente que la Corte defina No, si es pero que quedó legal un o no montón de temas de tratar. Por ejemplo, la reforma laboral que estaba en ese DNU fue suspendida por la Cámara Nacional Laboral y lo tiene que definir la Corte. Sí. La Corte que puede integrar al hijo. Sin duda. Falta eliminar por completo el subsidio a las universidades privadas. Decidir que la actualización de las jubilaciones, como ellos quieren, con Yo una... me acuerdo mal, le fallan a favor al gobierno que los colocó. Y Es no, que hubo sola, no hay es que no hay antecedentes. jueces No hay por decreto. ejemplo. La única vez que hubo, fue en el proceso de la dictadura. La dictadura misma. Ah. Estuvo en comisión 9 años. Cuando vino el proceso de apertura democrática en el 60 y pico, Alfonsín. va al Senado. El Senado lo rechaza y ese juez se va a su casa. Y además ese juez era juez en un juzgado inferior y renunció. La Argentina no hemos tenido de Pero entonces recordé, porque a la gente en la casa está diciendo, no sé mucho de política, pero recuerdo que Rosenkrantz y Rosati también fueron por decreto. No. Pero ¿cuál es? No, a ver, no asumieron. No, fue Pero, por juraron. todo el mundo habla ahora. Fue un dale. primero, aclaración, fue un error. Con una diferencia fundamental. Digo, fue un error de Mauricio Macri haberlo hecho así. Pero cuando el sistema, él intentó mandarlo por decreto. Cuando el sistema le dijo, señor, esto así no está bien, Dio marcha atrás. él dio marcha atrás atrás. y fue a buscar el Se cumplió consenso. con ¿Qué hizo todo. Milei? Voy a buscar el consenso, mando los que yo quiero. ¿No les gusta? Bueno, Mando igual. voy por decreto. Sí. Es completamente revés. El distinto. error. Creo, a ver, está bien. O sea, los jueces que nombró Macri por decreto no pudieron entrar en comisión. funciones No hasta quisieron. que el Senado No quisieron. Yo creo que esta situación que está pasando ahora no tiene que ver con los partidos políticos. Y no es una cuestión de partidos políticos. Acá hay un Senado que en su mayoría está diciendo en todos los pasillos y con todo lo que hablamos, no es el mecanismo. Nosotros somos senadores y tenemos que garantizar la situación de la Constitución. Tenemos que tratar los mensajes, por la positiva o por la negativa. No hay que hacer de esto una cuestión política. El presidente hizo algo que está mal independientemente de si lo votaron o no lo votaron las personas. Esto no está bien. Entonces lo que sí hay es una enorme vocación de poder discutir en el recinto todos los bloques, todos los senadores creemos que hay que ir a discutir al recinto y plantear si tienen acuerdo del Senado o no tienen. Y si no tienen acuerdo del Senado, caen en sus funciones. Muy bien. Traer incomodidad y después negociamos. ¿Puede ser eso también? Se los imponen y con los jueces adentro negocian. Pero LTA. No, yo creo que... Radio, televisión. No creo que sea para negociar. Creo que están convencidos que les importa absolutamente poco las normas y hacen lo que quieren. Digo, lo vimos con seguridad. Como no me gusta lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, hay que intervenirla. Digo, este es el peligro en el que estamos. Estamos en una era en donde hay líderes políticos. ¿No? Bien, La, entonces, falta de certeza, sí. la falta de certeza jurídica puede ser que te retrase algunas inversiones. A ver, De hecho, ¿a qué te refieres? Bueno, de hecho, la Cámara Argentina Exacto. de Empresas, AmCham. AmCham, sacó un comunicado enorme diciendo lo peligroso del mecanismo, de la falta de Dijo. certeza jurídica. No ayuda al clima de negocios. Son las empresas estadounidenses en la Argentina. Entonces, más allá de la buena voluntad y amiguismo que tengan en los modos y en este nuevo orden mundial donde todos tenemos que hacer lo que piensa Trump y Milei, se lleven muy bien, eso no significa efectivamente que tengas inversiones sustentables, sostenibles a lo largo del tiempo, inversión real y concreta, productividad, desarrollo. Yo no Son quiero amigos nada más. aguar la fiesta institucionalista republicana, pero me acuerdo que con el menemismo, ayúdame, Daniel. No, Dale, vamos. Lo hacemos simple. Si un país no tiene, olvídate, yo entiendo la dificultad de institucionalidad, republicanismo, no importa. El kirchnerismo tenía también todo esto que funcionaba mal, no había inversiones, la gente no tenía plata, la única respuesta que había del Estado era emitir, picos de inflación.
Cuando vos tenés un país que es endeble en sus estructuras, la gente la pasa mal. Porque no hay trabajo, porque no hay inversión, porque las cosas salen mal. Digo, es simple. Pero las cuando vos empresas querés no ir a- venían por el cepo, y cuando ¿no? vos Por el querés ir a control. pelear un derecho, no tenés contra quién. Cuando querés ir a pelear que algo se te cumpla, porque es tu derecho, no hay en qué puerta golpear. Yo entiendo que es muy difícil explicar la importancia del republicanismo, por eso hay que hacerlo así como bastante Bueno, pero- llano. Bueno, El porque- último premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu, ¿Quiénes entonces van a...? ¿Cuáles son los Mancilla por premios? decreto. ¿El PRO va? Insisto, cada senador decide ir o no ¿Vos ir. vas? Claro. Yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque la verdad que creo que es un presidente que no cree en la Constitución, que nos miente sistemáticamente, que además somos un nido de ratas, que no tenemos presupuesto, que no lo decide tratar, que él pudo hacer la gestualidad política de asumir como presidente a espaldas del Congreso, ignorándonos a todos nosotros, y nosotros tenemos que ir obligatoriamente a que además que nos va a mentir. Somos nido de ratas, nombra jueces de la Corte Suprema por decreto. O sea, no envía mensaje de absolutamente nada. No tenemos la ley de presupuesto. Pero espera, déjame, No viste tengo- que la no televisión tengo- también vive de la chicana. La dosis de chicana justa en los programas de televisión. ¿Vos estuviste en asunción, en inauguración de sesiones de gobiernos anteriores? En las últimas dos de Alberto Fernández, no. Tampoco, coherencia, no estuviste. Cuando creo que me están faltando el respeto, me están mintiendo, no veo por qué. Y más en este presidente que cuando tuvo que asumir hace un año, no lo hizo en el Congreso, lo hizo de espaldas. Sí, de espalda. Pero no puede, Guadalupe no puede ser interpretado, darle espaldas a la gente. En definitiva, a Milei lo votó la mayoría de la población, como a Kicillof en la provincia de Buenos Aires lo votó la mayoría. Entonces, está representando el voto pero a él popular. Se le hizo una gestualidad, se le permitió esa gestualidad política y se le pareció simpática que en lugar de hacerlo frente al Congreso, como lo tiene que hacer, lo haga en la calle. Bueno, ¿por qué los senadores y diputados que decidimos no ir y hacer con eso una gestualidad política es criticable? ¿Por qué a Milei le permitimos la gestualidad política y a los que no pensamos como Milei no? Se le cuestionó esa gestualidad política. No. Sago, ¿qué pensás? Vos La misma hubiese puesto, la misma posición que pusieron los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, que no hubiese funcionado el Congreso. te están hablando a vos, me parece. No, el diputado conoce, yo soy de las dentro del bloque del PRO, de las personas que critiqué desde el primer momento el pacto de Acasuso. Yo nunca creí que el PRO tenía que tener un acuerdo, un apoyo incondicional al gobierno de Milei, entonces actué en consecuencia. Con lo cual sí veo que otros diputados, senadores del PRO que han hecho eso permanentemente, casi como queriendo ser parte del gobierno y el gobierno lo destrata, bueno, hace que hoy el PRO, cuando vos hablas en las encuestas, tenga una identidad completamente poco nítida, no se sabe quién está dentro, quién está afuera, porque nunca respetaron ni defendieron los valores del PRO. Lamento por aquellos que han querido ser parte y ahora, como dice Pero está bien, el diputado. está bien, vos No, pero lo la decís. colaboración del PRO fue muy De importante para todos los nosotros y la diputados, verdad que no, pero yo la todos. rescato esa colaboración porque me parece muy republicano, muy de un Congreso que estaba debilitado, donde yo manejaba el bloque con un bloque de 37 y la verdad que es muy rescatable. Por eso a veces digo, soy crítico yo, parece que yo soy del PRO, termino defendiendo No, es yo. que no, Aparte, yo creo que lo que todo te- el no es sistema por- institucional, Sí. todo el sistema, tanto diputados, senadores de todos los bloques, salvo los de Unión por la Patria, han brindado desde el primer momento una colaboración y se han sentado a escuchar. Y lo que hemos recibido es que el presidente tuitea sobre Libra y lo responsable es la casta. Entonces, es como rarísimo. Bueno, pero lo que está diciendo Sago es interesante porque es lo que le viene pasando todo el año al PRO, que es acompaña a pesar del bullying que recibe o el destrato que recibe. Y es un brete, porque sí, está sintetizada en la frase. Nosotros hacemos lo que corresponde y no lo que conviene. Lo cual es una hermosa frase para aplaudir, pero es de un sufrimiento. Entonces, decime vos, acá, si vos tenés que escribir el prospecto del PRO, ¿qué somos? Es que yo- Decime en dos Pero párrafos. estás más cerca de la reta que de A mal Macri. puerto has llegado, porque yo no soy de las que creo que hay que votar para quedar bien con el gobierno. Yo no voté en contra del financiamiento de las universidades, yo no voté en contra del reajuste a los jubilados, yo voté a favor de la comisión investigadora para saber qué pasó con el caso de Libra. El PRO, esa hoja, ¿sabes cómo te queda? Mareada, confundida. Y si yo pongo una foto de Horacio Rodríguez Larreta acá, ¿qué le pones abajo? No es senador ni diputado, digo. Entonces es una persona, un político de gran trayectoria que ha decidido volver a hacer política Mirá, es defendiendo así. la ciudad de Buenos Es Aires. la cara de Horacio Rodríguez Larreta y dice así, volví.
¿qué pensás de mí? Me parece de un gran aporte que una persona como Horacio diga en voz alta lo que piensa, que vuelva a participar en política, que ofrezca su experiencia, su gestión y sobre todo que diga, como lo viene diciendo, lo que le parece mal de la ciudad, lo que le parece mal del gobierno nacional. ¿Es el pro que vos querrías? ¿Larreta es el pro que querrías? En los valores originales ustedes conocen perfectamente. El PRO nunca pensó que el Estado es una asociación ilícita. Reformamos la mayor cantidad de aeropuertos del mundo, de la Argentina, con obra pública. Hicimos 54 escuelas. No creíamos en el agravio, no creíamos en nombrar jueces por decreto cuando nos dijo el sistema que estaba mal. Bueno, ese PRO no existe. Bueno, pero a ver, el mileísmo y el PRO de Macri, etcétera, dirían, te hacen así, te dicen 11. Claro. Eso, lo que hicieron es 11%. ¿Por qué? Porque hoy el centro no es sexy. Ser de centro no es sexy. Ser racional, escuchar, no es muy sexy. Sí. Dale, A ver, vendé centro. es que las convicciones no se venden. Si hoy no soy clima de época y la época es que queremos poner Corte Suprema por decreto o queremos insultar al otro, decir que los homosexuales son pedófilos, está de moda, bueno, no cuentan conmigo. Yo no defiendo mis valores y mis ideas en función de si son marqueterías o no. Porque si no, cuando Cristina ganó con el 54% de los votos, teníamos que ser todos kirchneristas. No lo fuimos. Entonces, cuando vos tenés convicciones y crees en la educación pública, crees en la independencia de poderes, crees en el desarrollo del país, bueno, sí, probablemente sea 11, pero es lo que yo creo, ¿no vale? Bien, Daniel, estás asistiendo a si el centro es sexy. Ayúdeme, ¿estás muy lejos de Lustó? Me compartí boleta con él y me siento en el recinto uno al lado del otro. Pero planteó una alianza. Mis amigos son mis... Planteó una alianza con el peronismo, Claro. eventualmente, Lustó. Parece que Martín tiene también que va a ir a buscar un electorado, tiene algo para ofrecer. Digo, me parece que es una decisión que haga él. No es que nosotros estamos con Martín Lustó. No, es una Pero decisión. para esta idea del gran creo que también es un dirigente con mucho aporte para dar en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Lustó? Sí, creo que todos los que no están en los extremos tienen para aportar. Bueno, lo que digo es, ayúdenme, Francia era un frente de todos contra Marie Le Pen de ultraderecha. Si bien era ultraderecha, todos nos juntamos independientemente de nuestras diferencias. No estoy comparando exacto, pero hay una idea de, bueno, vamos a elongar nuestras ideas y nuestros espacios y si hay que armar algo, se armará. ¿Puede pasar eso? Yo creo que no es el momento. Me parece que hoy no es el momento para eso. Y aparte falta, porque la selección nacional es en octubre. ¿Sabes todo lo que falta? Y aparte, me parece, Diego, que la fragmentación negativa de la política... Los 20 días por la legislatura. ¿Qué imaginas? ¿Larreta va a competir ¿Cómo? dentro de PRO? ¿Y qué ¿O? No está definido, tiene que definirlo brevemente, pero insisto, si lo que tenemos que defender son valores del PRO que hoy defiende, como decir que los jubilados no necesitan una reasignación presupuestaria, o que no hay obra pública, o que no nos importa y ponemos jueces por decreto, bueno, si el PRO va a acompañar eso, es la hoja en blanco destenida, oscura, que nadie sabe. Si el PRO es otra opción y vuelve a los valores que tenía, bueno, me ¿Qué te cuesta parece ver lo que dijo el secretario de Comunicación de la ciudad sobre lo que no hizo el PRO durante los últimos 20 años? Tema subte. Lo que Hicimos la línea H, se olvida. No, también, pero digo, ¿es el PRO contra el PRO? Sí, pero por eso, pero no sé, me parece que la gente tiene que decidir, la gente sabe lo que le gusta, sabe lo que no le gusta, y la gente que cree que la ciudad tiene que mejorar y volver a tener lo que teníamos antes, bueno, decidirá los caminos. Y lógico de que volver a entrar de alguna manera tiene que volver a Me ingresar. parece que no es una estrategia, digo, con todo lo que le pasó, es una persona que tuvo todo eso, con todo eso, digo, que estuvo 1 año y medio reflexionando, digo, y que tiene una vocación por lo público y por hacer de los porteños un mejor lugar, que me parece que no es una estrategia, es genuino lo que entregó. Bien.